El frío de aquella mañana parecía más cortante que en días anteriores, incluso para los estándares de Dead Rock, Montana. El viento, que venía de las montañas heladas, silbaba por las rendijas de las ventanas del burdel decadente. En la habitación trasera, donde la madera podrida ya no bloqueaba el aire gélido, Clara temblaba bajo mantas finas y sucias. Su cuerpo delgado, debilitado por semanas de fiebre y malos tratos, apenas soportaba el esfuerzo de respirar. Geneva, la dueña del lugar, había mandado a la vieja Nora a darle un poco de caldo aguado, pero era solo para que no muriera antes de rendir el último centavo. En el rostro de Clara, manchas moradas se mezclaban con la palidez casi translúcida de la piel. El olor a moho y sangre vieja impregnaba todo. Aquella mañana, Clara ya no tenía fuerzas para desear nada, ni vida ni muerte. Solo soportaba. Eli llegó al pueblo al caer la tarde, en busca de provisiones. Silencioso, con barba sin afeitar y ojos sombríos, caminaba con pasos pesados sobre la nieve que empezaba a acumularse. Desde el fin de la guerra, evitaba las aldeas y la convivencia humana, pero el invierno exigía suministros. En la tienda, los pocos hombres presentes le lanzaban miradas desconfiadas, pero nadie se acercaba. Ya afuera, cuando un griterío proveniente del burdel cruzó la calle, Eli se detuvo, no por curiosidad, sino por un instinto difícil de sofocar. La puerta se abrió de repente y entre la luz amarillenta y la tormenta que se formaba, un hombre arrojó a Clara de un empujón al suelo helado, vociferando insultos. Ella cayó de lado, sin fuerzas siquiera para intentar levantarse. Eli, del otro lado de la calle, observó en silencio, con la mandíbula apretada. No era la primera vez que veía algo así en Dead Rock, pero por alguna razón, en ese instante, algo dentro de él se movió. Eli cruzó la calle cubierta de barro y nieve pisoteada. No miró a los curiosos que se agrupaban en los porches, ni a Geneva, que apareció en la puerta con un falso aire de desprecio. Se arrodilló junto a Clara, que respiraba con dificultad, los ojos semicerrados. El frío intenso ya empezaba a entumecer sus frágiles miembros. Con un gesto decidido, Eli la levantó en brazos, como quien sostiene algo irremediablemente roto, y se volvió hacia el burdel. Geneva cruzó los brazos, los ojos entrecerrados. «Si quieres llevártela, tendrás que pagar. No es un alma caritativa la que me va a quitar el sustento», dijo, con voz cortante. Eli miró a la mujer por un instante, la mirada vacía y cansada, luego sacó un fajo de billetes de cuero envejecido del abrigo. No regateó. Lanzó el dinero al suelo de tablas sucias. «¿Basta?» Geneva recogió los billetes con avidez. Midió a Clara con desprecio y asintió. «No me debes más nada. Puedes llevártela. No vale un centavo más». Sin intercambiar más palabras, Eli cargó a Clara hasta su caballo. El viento soplaba con fuerza ahora, la nieve se volvía más espesa. Montó con cuidado, protegiendo el cuerpo de la joven, con su propio abrigo grueso de piel. Los pocos que aún miraban se retiraron rápidamente. No era lugar para meterse. El camino hasta la cabaña de Eli, en las colinas lejanas, era largo y traicionero en medio de la tormenta. Pero él seguía con una determinación sorda, guiado por algo más fuerte que su propio instinto de aislamiento. A cada sacudida, Clara gemía bajo, los ojos cerrados, sin plena conciencia. Eli no sabía si ella llegaría viva hasta la cabaña, pero eso ya no importaba. En el fondo, tal vez ni para ella. Solo había frío, silencio y una amarga voluntad de no dejar que aquella escena se repitiera una vez más en su memoria, ya cargada de fantasmas. La cabalgata fue lenta y extenuante. Las ráfagas de viento empujaban con fuerza, la nieve cubriendo los senderos y confundiendo los caminos. Pero Eli conocía aquellas montañas mejor que nadie. En los años de reclusión había trazado rutas seguras entre las colinas y bosques.
Cuando la cabaña finalmente apareció, medio cubierta por árboles cargados de blanco, el hombre ya sentía los dedos entumecidos y el cuerpo rígido. Llevó a Clara adentro sin encender lámparas. Allí, la oscuridad y el silencio eran sus aliados. La depositó sobre la cama rústica, le quitó las botas mojadas y con gestos firmes comenzó a preparar agua caliente en la vieja estufa de leña. No era hombre de rezos ni palabras vacías, pero al escuchar los gemidos apagados de Clara, un peso sordo apretó su pecho. Sabía lo que era cargar dolor. Sabía lo que era no tener más esperanza. Mientras la leña crepitaba, calentando lentamente el pequeño aposento, Eli cuidaba de ella con movimientos calmos, casi mecánicos. Le cambió la ropa empapada por camisas secas suyas, la envolvió en mantas gruesas, le masajeó los pies y las manos con agua tibia. Clara permanecía semi-inconsciente, la respiración débil, las mejillas manchadas por la fiebre. De vez en cuando abría los ojos opacos y los cerraba otra vez, como si quisiera despertar de una pesadilla que aún no terminaba. Eli no le hacía preguntas. No había necesidad. En el silencio de la cabaña, la presencia de cada uno ya decía más que cualquier palabra. El hombre se sentó en una silla junto a la chimenea, con el arma entre las piernas, observando el fuego. Por primera vez en años, no se sentía solo un sobreviviente. Allí había una vida que, de algún modo, dependía de él. El amanecer fue gris y despiadado. Por la rendija de las ventanas cubiertas de hielo, la luz tenue apenas iluminaba el interior de la cabaña. Eli no había dormido. Durante la noche mantuvo la chimenea encendida y renovó el agua de la compresa en la frente de Clara. La fiebre seguía alta, pero el temblor había disminuido. Cuando ella finalmente abrió los ojos, fue por breves instantes, confusos. El techo de tablas oscuras, la luz del fuego, una sombra de hombre sentado al lado. Todo parecía un delirio. Intentó mover los labios, pero no salió ninguna palabra. Solo una mirada perdida, cargada de miedo y agotamiento. Eli se acercó, ofreciéndole una taza con un poco de caldo caliente. No insistió cuando ella no pudo beber. Solo esperó, con la paciencia de quien sabe que ciertas batallas se libran en el tiempo del cuerpo, no de la voluntad. Pasaron horas. El silencio de la cabaña, roto solo por el crepitar de la leña y el viento afuera, creaba un espacio donde el tiempo parecía diluirse. Cuando Clara volvió a despertar, ya con un poco más de conciencia, percibió el calor que la envolvía, las mantas, el fuego, constante, un olor a hierbas y madera quemada. Sintió el gusto amargo en la garganta y un peso insoportable en el pecho. Por primera vez, notó también al hombre de rasgos duros, con los ojos clavados en la llama. No lo conocía. No comprendía por qué estaba allí, lejos del pueblo, lejos de Geneva. El miedo la recorrió como un escalofrío. Intentó levantarse, pero el cuerpo no respondió. Eli, notando el esfuerzo, se inclinó ligeramente y dijo, con voz baja, casi ronca, «¿Estás segura? Nadie te va a tocar aquí». Las palabras eran simples, pero tenían una firmeza que de algún modo rompieron la niebla de terror que flotaba en Clara. Los días siguientes se fundieron en una rutina silenciosa. Eli se levantaba temprano, cortaba leña, mantenía la chimenea encendida y cazaba pequeños animales para asegurar comida. Clara, debilitada, apenas podía hablar, pero sus ojos empezaban a seguir los movimientos a su alrededor. Poco a poco aceptaba cucharadas de caldo, pequeñas porciones de pan remojado. No preguntaba por qué estaba allí. Tampoco hablaba de Dead Rock ni de Geneva. La vergüenza y el miedo aún eran mayores que cualquier deseo de explicación. Eli, por su parte, no forzaba la conversación. Entendía la fragilidad de la mujer. En aquellas montañas, las palabras eran demasiado pesadas para desperdiciarlas.
Sabía que los ojos de ella decían más que los labios podrían. Y, en el fondo, tal vez temía lo que podría escuchar si ella decidía contar su historia. Una tarde, mientras limpiaba las armas cerca de la ventana, Ellie notó a Clara intentando levantarse sola. Las mantas cayeron, revelando la extrema delgadez de un cuerpo que alguna vez fue joven y lleno de vida. Tambaleante, con el cabello despeinado cayendo sobre el rostro, dio 2 pasos antes de caer de rodillas. Eli se acercó, ayudándola a sentarse otra vez. No hubo toque brusco ni palabras de lástima, solo un gesto calmo y firme. Despacio, no tienes que apurarte. La voz, siempre contenida, sonó extrañamente cercana. Clara levantó los ojos, aún turbios, pero por primera vez sin el mismo pánico. En el fondo de aquellas iris apagadas, un rastro de humanidad comenzaba a reaparecer. Ellie lo notó, no comentó. Solo volvió a colocar la manta sobre sus hombros y regresó a su lugar, como si aquel pequeño momento tuviera su propio valor y no necesitara ser interrumpido. Al día siguiente, Ellie salió al amanecer para revisar las trampas de caza. El frío era más intenso y la nieve subía casi hasta las rodillas. Al volver, unas horas después, encontró a Clara despierta, sentada al borde de la cama, intentando alcanzar una taza de agua. Era un progreso. Se acercó y, sin decir nada, la ayudó a beber. Clara aceptó el gesto sin resistencia. Luego, con voz débil, casi un susurro, murmuró: ¿por qué? La palabra flotó en el aire como una brasa. Ellie no respondió de inmediato. Tomó más leña, la arrojó al fuego y solo entonces habló, sin mirar directamente a ella. Porque nadie debería ser dejado de esa manera. Eso fue todo. Clara bajó la mirada, las manos temblando. Era difícil aceptar un acto de bondad sin desconfianza, después de tanto tiempo viviendo bajo abusos y humillaciones. Pero había algo en la presencia de ese hombre, la ausencia de prisa, la firmeza tranquila, que comenzaba a disolver las barreras que aún la retenían. Durante el día, Ellie le enseñó, con gestos simples, a cuidar de las pequeñas tareas. Poner más leña en la chimenea, revolver el caldo en la estufa, calentar las mantas. Cada acción era un esfuerzo, un pequeño desafío contra el cuerpo todavía débil. Pero también era una forma de reconquistar algo que le habían robado, la capacidad de actuar por sí misma. Clara lo sentía, aunque no pudiera ponerlo en palabras. En el rostro de Ellie no había juicio ni compasión empalagosa, solo un respeto mudo que ofrecía espacio para que ella misma encontrara su ritmo. Cuando cayó la noche, pesada y silenciosa, Clara, por primera vez, se durmió sin las pesadillas que tantas veces la habían despertado gritando en el burdel. Y Ellie, sentado junto a la chimenea, se quedó un rato más, observando las llamas. No por obligación, no por culpa, sino porque en ese instante ya no le parecía tan extraño compartir el espacio con otra alma viva. A la mañana siguiente, Clara se levantó temprano, incluso antes que Ellie. La fiebre había disminuido y aunque el cuerpo todavía dolía, se sentía más despierta. Con esfuerzo, logró vestirse sola y fue hasta la puerta de la cabaña. El aire frío le golpeó el rostro y la luz pálida del invierno parecía más nítida de lo que recordaba. Afuera, Ellie partía leña. Al notar la figura frágil en el umbral, se detuvo por un instante, el hacha suspendida en el aire. No dijo nada, solo asintió con un leve movimiento de cabeza, reconociendo esa pequeña victoria. Clara se quedó allí unos minutos, sintiendo el hielo bajo los pies descalzos, respirando el aire cortante. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía una pieza descartable. Era un comienzo, y en ese comienzo, el silencio entre ellos tenía un peso diferente. No más el silencio de la vergüenza, sino el de un entendimiento que aún no necesitaba palabras.
Más tarde, mientras Eli limpiaba los instrumentos de caza y preparaba el cuero de un conejo recién abatido, Clara se sentó cerca de la chimenea, cosiendo una camisa rota. Sus manos aún temblaban, pero los dedos encontraban el ritmo perdido. Poco a poco se formaba una rutina, no por imposición, sino por necesidad mutua. Eli no invadía su espacio y Clara, a su vez, no se sentía obligada a agradecer o explicar. Cada uno cargaba sus propios fantasmas, y tal vez era eso lo que hacía posible aquella convivencia. Durante la preparación de la comida, Clara finalmente habló en un hilo de voz. «Mi nombre es Clara». Eli levantó los ojos del plato que lavaba y respondió con la misma sencillez. «Eli». No hubo más. Pero en ese momento, ambos sabían que algo había cambiado. Entre la sombra del pasado y el peso del presente, una tenue línea de respeto comenzaba a formarse. Los días siguientes trajeron una tregua en el tiempo. El sol, tímido, rasgaba el cielo gris, y la nieve endurecida permitía que Eli se aventurara un poco más lejos para cazar. Clara, ahora con más fuerzas, pasaba parte del tiempo fuera de la cabaña, cuidando pequeñas tareas, recoger nieve limpia para agua, barrer el suelo, coser ropa. Cada gesto, por simple que fuera, era un intento de recuperar la autonomía perdida. Eli, al regresar de las cacerías, notaba esos cambios sin comentario, pero con una mirada que revelaba aprobación contenida. No era hombre de elogios. Su mundo estaba hecho de acciones, no palabras. Y Clara, de algún modo, comprendía eso. Había aprendido, con sus ojos y gestos, que el respeto no necesitaba ser anunciado. Se daba en el espacio concedido, en el silencio que no juzgaba, en la presencia firme que no exigía nada a cambio. Una tarde especialmente clara, Eli mostró a Clara cómo cuidar las armas. Sentados lado a lado, en la pequeña mesa de madera, él desmontaba un carabina con movimientos precisos, mientras ella observaba atenta. No era una invitación a la violencia, sino un gesto de confianza, mostrarle herramientas de defensa, enseñarle a sobrevivir. Clara absorbía cada enseñanza con seriedad, consciente de que el mundo allá afuera seguía siendo un lugar peligroso. En cierto momento, los ojos de Eli se cruzaron con los de ella, y un entendimiento silencioso pasó entre los dos. Ambos sabían que Geneva no dejaría esa fuga sin respuesta, y en algún rincón de sus pensamientos ambos temían que el tiempo de calma no durara. Pero por ahora había esa tarde fría y luminosa y el frágil hilo de confianza que crecía entre ellos, como una planta tenaz forzando paso bajo la nieve. Una mañana en que la nieve comenzaba a derretirse bajo un cielo opaco, Clara despertó sobresaltada. Había soñado con el burdel, con Geneva, con manos ásperas y voces crueles. Se sentó en la cama, el pecho jadeando. El recuerdo era tan vívido que por un momento pensó estar de vuelta en esa habitación inmunda. Pero el olor a madera quemada y el calor de la chimenea la trajeron de vuelta a la realidad. Eli, que cortaba carne sobre la mesa, levantó la mirada y la observó. No dijo nada. Solo tomó una taza de agua y la dejó al alcance de ella. Clara bebió despacio, las manos aún temblorosas. No necesitaba explicar. Había pesadillas que las palabras no alcanzaban. Eli lo sabía. Él mismo despertaba a veces con los gritos de sus compañeros, muertos resonando en sus oídos, con el gusto metálico de la culpa en la boca. Eran cicatrices invisibles que el tiempo no borraba. Más tarde, mientras Clara recogía leña junto a la puerta, escuchó a Eli hablar, casi como quien piensa en voz alta. «Si quieres, puedo enseñarte a manejar el caballo. Si algún día necesitas salir, saber montar ayuda». Ella asintió despacio, sin mirarlo directamente. La idea de salir sola aún le causaba pavor, pero había algo reconfortante en la oferta. No era una orden ni una obligación.
Era una forma de devolverle lecciones, un pedazo de la libertad que hacía mucho le habían arrancado. Al día siguiente, cuando el tiempo lo permitió, salieron juntos hasta el pequeño establo. Eli le mostró cómo cepillar al animal, cómo ajustar la silla, cómo sujetar las riendas con firmeza. Clara absorbía cada lección con atención, el rostro marcado por una concentración intensa. Cada nuevo aprendizaje era una conquista sobre el miedo, un paso tímido hacia un futuro que apenas se atrevía a imaginar. En el pueblo, las noticias corrían rápido, incluso en medio del invierno. Geneva no tardó en darse cuenta de que Clara no regresaría. Su rabia, sin embargo, no se traducía en desesperación, sino en cálculo. La mujer era un activo, una fuente de ingresos que le habían quitado, y nadie desafiaba impunemente su dominio en Dead Rock. Sabiendo que Eli no era hombre fácil de intimidar, Geneva prefirió recurrir a otro método. Contrató a Loser Cobb, un cazador de recompensas conocido por su brutalidad. Cobb aceptaba cualquier trabajo, siempre que estuviera bien pagado, y no tenía escrúpulos sobre los métodos. Recibió el retrato tosco de Clara y la promesa de buen dinero. Partió al día siguiente, siguiendo pistas hasta los senderos que llevaban a las montañas. Mientras tanto, en la cabaña, Eli y Clara ignoraban que el peligro se acercaba, ocupados en pequeñas rutinas que poco a poco les daban un sentido de normalidad que ambos desconocían desde hacía años. Fue en Mindodesint, uno de esos días, al atardecer, que Clara, ya con más vigor, ayudaba a Eli a coser un nuevo par de guantes. El ambiente, calentado por el fuego y el trabajo compartido, llevaba una extraña ligereza. No había prisa ni obligación, solo la simple compañía uno del otro. Fue cuando, entre puntada y puntada, Clara levantó los ojos y dijo con una franqueza inesperada: «No sé por qué sigo viva». La frase salió casi sin fuerza, pero cargada de un peso inmenso. Eli detuvo lo que hacía, la miró por un momento y respondió: «A veces ni uno mismo sabe, pero si estás es por una razón, y eso es lo que importa». No había consuelo en las palabras, ni promesas vanas, solo la aceptación de que la vida, a veces, sigue un hilo tenue, difícil de entender. Y Clara, en ese instante, comprendió que, aun sin respuestas, había todavía un camino por delante. El primer indicio de que algo andaba mal llegó con las huellas en la nieve. Eli las notó al volver de una de sus cacerías, marcas recientes, pesadas, que cortaban el sendero principal y se dirigían a las colinas. No eran huellas de cazador local, mucho menos de un viajero común. Eli conocía bien la región y sabía cuando algo no pertenecía a ese escenario. De inmediato cambió sus hábitos. Evitó salir por largos periodos, reforzó las cerraduras de la cabaña y comenzó a dejar un arma siempre al alcance. No comentó nada con Clara. No quería alarmarla sin certezas, pero su comportamiento más atento, los ojos que barrían el horizonte con frecuencia, no pasaron desapercibidos. Clara, sensible a los cambios de humor de Eli, percibió que había una nueva tensión en el aire. No preguntó. En el fondo, temía la respuesta. La advertencia vino con un cuervo abatido, dejado intencionalmente en la puerta de la cabaña, las plumas manchadas de sangre. Un señal claro, conocido por quienes trataban con gente como Cobb. El juego había comenzado. Al ver el animal, Clara sintió que el estómago se le revolvía. Era un recordatorio brutal de que Geneva no la había olvidado. Eli, al recoger el cuerpo del ave, mantuvo la expresión imperturbable, pero por dentro, la vieja furia dormida se agitaba. Se había prometido a sí mismo no volver a empuñar un arma contra un hombre, no después de lo que había vivido en la guerra, pero sabía que esta vez no tendría opción. Al entrar en la cabaña, se limpió las manos, miró a Clara y dijo con voz firme: «Prepárate, puede que tengamos que salir de aquí». No era una petición,
Era una advertencia, y Clara, al oír ese tono, comprendió que el invierno más cruel de su vida aún no había terminado. Las horas siguientes estuvieron marcadas por una tensión densa. Ellie preparó provisiones, organizó las armas y revisó las rutas de escape. Clara, sin necesitar muchas explicaciones, ayudó en lo que pudo. Enrolló ropa, separó alimentos secos, se ató el cabello con un pañuelo oscuro. No había pánico en sus gestos, sino una determinación nueva, forjada en las semanas de convivencia con Ellie. Ya no era la mujer postrada que él encontró en el suelo helado de Dead Rock. Había en ella ahora un hilo de resistencia que no se rompía con facilidad. Cuando Ellie le enseñó a manejar un pequeño revólver de bolsillo, Clara escuchó cada palabra con absoluta atención. No era valentía ciega, era supervivencia, y ambos sabían que cuando llegara el momento no habría espacio para la vacilación. El ataque no tardó. En la madrugada siguiente, cuando la cabaña dormía envuelta en el manto espeso de la nieve, el indistinto crujido de una rama quebrada afuera rompió el silencio. Ellie, ya alerta, se levantó de un salto y tomó la escopeta. Clara, instintivamente, se retiró a un rincón protegido de la sala, el revólver oculto en la ropa. Una silueta se movió entre los árboles, luego otra. No era un ataque a ciegas. Cobb conocía el terreno y sabía cómo rodear a una presa. Un disparo resonó, rompiendo el aire congelado. Ellie respondió con precisión, apuntando en dirección de donde vino el tiro. El enfrentamiento era inevitable. Afuera, voces apagadas, pasos en la nieve. Ellie sabía que Cobb no trabajaba solo. Respiró hondo. Cada decisión allí sería cuestión de vida o muerte. Y en el fondo, parte de él sentía que ese era el momento que, de alguna manera, siempre supo que llegaría. El intercambio de disparos fue breve pero violento. Ellie, posicionado detrás de un mueble reforzado, conocía bien el peso del plomo y el ritmo de un ataque. Cada disparo suyo era calculado, sin desperdicio. Dos de los hombres de Cobb cayeron antes de alcanzar la puerta, pero Cobb era astuto. Se mantenía en movimiento, buscando brechas, probando la paciencia del adversario. Dentro de la cabaña, Clara controlaba la respiración, los dedos firmes en el mango del revólver. No era miedo lo que la paralizaba ahora, sino una atención casi feroz. Sabía que si algo le pasaba a Ellie, le tocaría a ella sobrevivir. Y por primera vez en mucho tiempo, no quería morir más. No allí, no así. Cuando uno de los invasores intentó forzar una ventana lateral, Clara no dudó. El estampido seco de su disparo resonó en la madrugada. El hombre cayó, y Ellie, al escuchar, comprendió. Ella ya no era una víctima indefensa. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Ellie cambió el cargador del arma y se movió silenciosamente a una posición mejor. Afuera solo quedaba Cobb. El cazador sabía que el elemento sorpresa se había perdido. Intentó un último farol, gritando amenazas, prometiendo torturas. Pero su voz ya no tenía el mismo peso. Ellie no respondió. Cuando el primer rayo de luz gris comenzó a cortar la oscuridad, Cobb cometió un error. Se expuso por un instante, intentando alcanzar el lateral de la cabaña. El disparo de Ellie fue certero. El hombre cayó en la nieve. Un gruñido apagado escapó de sus labios. Ellie salió con cautela, revisó el cuerpo. Cobb todavía respiraba, pero apenas. Por un momento, la antigua rabia ardió dentro de él, pidiendo el golpe final. Pero no lo hizo. No más. Volvió adentro, cerró la puerta y encontró a Clara aún de pie, los ojos ardiendo con una fuerza nueva. El día amaneció con un cielo pesado, presagiando nueva nevada. Ellie y Clara pasaron las primeras horas en silencio, recogiendo los cuerpos, borrando rastros y reforzando la cabaña. Fue un trabajo duro, hecho sin palabras, pero cada gesto tenía su peso. Para Clara, enterrar a esos hombres fue más que una necesidad. Fue un rito,
una forma de poner fin a un pasado que insistía en perseguirla. Al terminar, se limpió las manos en la nieve y miró alrededor. El paisaje blanco y vacío ya no le parecía una cárcel. Era, de cierto modo, un refugio, un lugar donde, por primera vez en años, había tenido la oportunidad de elegir su destino. Ellie, al observar su semblante, percibió el cambio. Ya no era solo supervivencia lo que los unía. Había un respeto mutuo, una confianza construida en el invierno más difícil. Al regresar a la cabaña, Clara preparó el caldo, mientras Ellie limpiaba las armas. Los movimientos eran automáticos, pero había un nuevo entendimiento entre ellos. Ya no se trataba de huésped y protector, ni de deuda ni de caridad. Cuando Ellie finalmente se sentó a la mesa, Clara puso un plato delante de él y se sentó frente, sin vacilación. Los ojos se encontraron. No necesitaban grandes discursos. Lo vivido esa madrugada hablaba por sí mismo. Después de comer, Ellie rompió el silencio con un tono calmo. Cuando la nieve se derrita, tendremos que decidir a dónde ir. No era una imposición, era una propuesta. Clara asintió despacio. Por primera vez sentía que tenía una elección, y esa libertad, simple y dura, valía más que cualquier promesa de felicidad. En los días que siguieron, un ritmo sereno se apoderó de la cabaña. El peligro inmediato había pasado, pero ambos sabían que el mundo más allá de las montañas seguía siendo hostil. La tensión disminuyó, reemplazada por una convivencia casi natural. Por las mañanas, Clara ayudaba a organizar los suministros, aprendía a remendar los abrigos, a cuidar del caballo. Ellie, por su parte, se permitía gestos antes impensables. Corregía con paciencia los nudos mal hechos en las cuerdas, le enseñaba a distinguir las huellas en la nieve. No había prisa entre ellos, ni la necesidad de definir lo que estaban construyendo. Era una convivencia simple, anclada en la confianza y el respeto, donde cada día era un paso, una pequeña victoria sobre los miedos y culpas que cargaban. Una tarde particularmente clara, Clara salió sola hasta el bosque cercano, recogiendo ramas secas. Era la primera vez que se alejaba de la cabaña por voluntad propia. El aire frío le mordía las mejillas, pero caminaba con pasos firmes. Cuando regresó, encontró a Ellie sentado en el umbral, afilando una cuchilla. Al verla, esbozó un leve saludo con la cabeza. Clara dejó el manojo de leña y, con una sonrisa discreta, se sentó a su lado. No dijeron nada, solo compartieron ese momento, bajo el cielo limpio y el olor a madera cortada. Para Clara, ese simple gesto, salir, volver y ser, recibida con naturalidad, fue más significativo que cualquier gran logro. Era la prueba de que podía, por fin, ser dueña de sus propios pasos. Las noches también habían cambiado. Antes, Clara dormía encogida, atormentada por pesadillas. Ahora, su sueño era más tranquilo. El miedo constante cedía espacio a un cansancio bueno, el de quien reconstruye el cuerpo y la voluntad. Ellie seguía vigilando el entorno de la cabaña con el mismo cuidado, pero ya no se sentía movido solo por la obligación de proteger. Había en él un reconocimiento silencioso. Clara ya no era una fugitiva indefensa, era una mujer que cada día recuperaba su dignidad. A veces, Ellie se sorprendía observándola mientras cosía o movía el fuego, admirando la fuerza que brotaba de gestos simples, y en su propio pecho un sentimiento nuevo, no de posesión ni culpa, sino de respeto profundo, comenzaba a arraigarse. Una de esas noches, Clara arrastró un banco y se sentó junto a Ellie, frente a la chimenea. El crepitar de las llamas llenaba el silencio cómodo. Después de unos minutos, habló con voz firme. Cuando pase el invierno, quiero elegir a dónde ir. No quiero que me lleven más, ni por miedo ni por nadie. Ellie asintió, la mirada fija en el fuego. Así debe ser, respondió. No había tristeza en sus palabras, ni apego,
solo comprensión. Ambos sabían que lo que habían construido allí no era una prisión, sino un refugio, y que la libertad solo tendría valor si fuera, de verdad, una elección. Para Ellie, escuchar. Eso fue, de cierto modo, una liberación. Ya no necesitaba ser un salvador, y para Clara, decirlo en voz alta fue un hito, el fin de un ciclo de sumisión que la había marcado por tanto tiempo. Con el pasar de las semanas, la nieve comenzó a ceder, revelando el suelo embarrado de las colinas. Pequeños arroyos volvieron a correr, y los pájaros rompían el silencio helado con sus cantos dispersos. El cambio de estaciones parecía reflejar también lo que ocurría entre Ellie y Clara. Las conversaciones, antes raras, se hicieron más frecuentes, no sobre el pasado, que ambos respetaban como territorio de dolor, sino sobre el presente, cómo plantar hierbas en primavera, cómo reforzar el techo, qué caminos serían seguros para seguir cuando llegara la hora de partir. Había una naturalidad en esos diálogos que sorprendía a ambos, como si, sin darse cuenta, estuvieran aprendiendo a vivir de nuevo. No como víctimas o sobrevivientes, sino como personas comunes, con pequeños planes y esperanzas simples. Una mañana, Clara le pidió a Ellie que la acompañara hasta uno de los puntos más altos de la colina, desde donde se podía ver el sendero que llevaba a Dead Rock. Llegaron juntos, en silencio. Desde allí podían ver a lo lejos el trazado sinuoso de la carretera, aún cubierta de hielo en algunos tramos. Clara se quedó un rato mirando, respirando hondo. Ya no había miedo en su mirada, ni odio, solo una calma serena, como quien finalmente acepta lo que ha vivido y lo que está por venir. Se volvió entonces hacia Ellie y dijo: «Creo que ya sé, cuando llegue la hora, quiero que sea mi camino, no el de Geneva ni el de nadie». Ellie solo asintió. No hacía falta más. Entre ellos, las palabras ya no eran barreras, sino puentes. Y en ese instante, Clara supo que, pase lo que pase, nunca más sería la mujer de antes. Los últimos días del invierno transcurrieron con un ritmo tranquilo. Clara, más fuerte cada mañana, ya cuidaba parte de la rutina de la cabaña sola. Preparaba comidas, organizaba los suministros, ayudaba a reparar el techo. Ellie, por su parte, volvió a explorar senderos más lejanos, no por desconfianza, sino como quien retoma hábitos antiguos con una ligereza nueva. Por las noches conversaban junto a la chimenea, sobre las colinas, sobre lo que había más allá de ellas. No hablaban del futuro como algo lejano o cargado de incertidumbre, sino como un camino que se podía recorrer paso a paso. Clara sabía que aún había peligros. Geneva no era mujer de olvidar una afrenta, pero al mirar a Ellie, veía a un hombre que ya no cargaba solo culpas, y al mirarse a sí misma, reconocía a una mujer capaz de elegir su propio camino. En una de esas noches, mientras alimentaban el fuego, Clara preguntó: «Cuando me vaya, ¿qué harás?». Ellie guardó silencio un momento reflexionando. Luego, con voz baja y firme, respondió: «Seguiré, como siempre lo hice, pero diferente. Ahora». No necesitó explicar. Clara entendió. Algo entre ellos había cambiado. No un amor romántico idealizado, sino un pacto silencioso de respeto y afecto. Cada uno sabía que sus heridas no desaparecerían con el fin del invierno, pero también sabían que ya no estaban solos en la lucha contra esos fantasmas, y que, aunque siguieran caminos distintos, llevarían un pedazo del otro en la manera como enfrentarían el mundo de ahí en adelante. Cuando la nieve finalmente dio lugar al barro y a las primeras flores silvestres, Clara se preparó para partir. No había tristeza en la cabaña esa mañana, solo un entendimiento maduro. Ellie ayudó a ensillar al caballo, ajustó las riendas y le ofreció una pequeña bolsa de cuero con provisiones. Ninguno de los dos tenía prisa, el tiempo les pertenecía y ese momento también.
Clara acomodó el pañuelo sobre el cabello, montó con un movimiento firme y respiró hondo. Al mirar a Eli, no vio un salvador ni un protector, sino a un hombre que, como ella, había elegido respetar el camino del otro. «Gracias», dijo con una sonrisa breve. Eli respondió con un gesto de cabeza, los ojos cargados de todo lo que no necesitaba decirse. Cuando Clara partió, el sonido de los cascos resonando por las colinas no fue una despedida, fue un nuevo comienzo. Al seguir por el sendero, Clara no miró atrás. Había un mundo adelante, incierto, pero suyo. Cada paso del caballo marcaba un nuevo ritmo para su corazón. No sabía a dónde la llevaría el camino, ni si volvería algún día a esas montañas. Pero una certeza llenaba su pecho. Ya no era la mujer que Geneva había dejado al borde de la muerte. Era alguien que había aprendido, en la dureza del invierno y la convivencia con Eli, que la dignidad y la esperanza podían renacer, incluso en las tierras más áridas del alma. Y así, bajo el cielo limpio y el viento frío de la primavera, Clara siguió adelante, llevando consigo la fuerza de un día que cambió todo. Eli permaneció un rato en el umbral de la cabaña, observando el sendero que se perdía entre los árboles. No sentía vacío ni arrepentimiento, solo un peso diferente en el pecho, no de dolor, sino de aceptación. Sabía que de algún modo aquel invierno había roto una parte de su antigua soledad. No esperaba reencuentros ni promesas. Lo que habían vivido bastaba. Con una última mirada al horizonte, se dio la vuelta y entró en la cabaña. El fuego aún crepitaba y sobre la mesa, el paño que Clara había usado para coser permanecía allí, doblado con cuidado. Eli se sentó, respiró hondo y por primera vez en muchos años se permitió un pensamiento simple. El mundo aún podía cambiar, y él también.